Pues buenas tardes, días o noches desde la hora que estén viendo este video. Nosotros vamos a empezar a hablar sobre el retículo endoplasmático rugoso, en esta ocasión sobre una enfermedad llamada síndrome de Wolcott-Rallison. Yo soy Daniel Giramonte Navarrete, mi equipo está conformado por Carolina Corral Montañez y Felipe Armando Zárate Ganelón. ¿Qué es el retículo endoplasmático rugoso? El retículo endoplasmático rugoso es un conjunto o un sistema de membranas que están organizados formando una especie de red de túbulos ramificados que están acompañados de sacos aplanados. Estos están interconectados entre sí. Esto se inicia desde la membrana externa de la envoltura nuclear o también puede ser llamada monocapa externa y se distribuye por todo el citoplasma. Y aquí podemos ver una imagen del retículo endoplasmático rugoso y dónde se encuentra ubicado en esta célula. Igual estas son algunas proteínas que lo ayudan a mantener la forma con la que lo conocemos, son túbulos ramificados acompañados de sacos aplanados, como mencioné. Y esta es una micrografía. La función que el retículo endoplasmático rugoso desempeña está relacionada con la síntesis y el ensamblaje de las proteínas. Esta actividad está realizada mayormente por ribosomas, por lo tanto las células secretoras tendrán mayor cantidad en retículo endoplasmático rugoso. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre peptidoseñal. En resumen, son las proteínas que transportan al retículo endoplasmático durante la traducción y tienen una secuencia de aminoácidos que es llamada peptidoseñal. Y en general, las proteínas destinadas a organelos del sistema endomembranoso, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi o los lisosomas, o al exterior de la célula, deben entrar al retículo endoplasmático en esta etapa. Y se los explicaré con unas imágenes. Ok, aquí podemos ver cómo la partícula de reconocimiento de señal, o sea, SRP, se une al péptido señal conforme emerge del ribosoma. Luego la SRP, que es la partícula de reconocimiento de señal, transporta el ribosoma hacia el retículo endoplasmático mediante la unión con un receptor en la superficie del retículo endoplasmático. Luego, el receptor que está asociado a otras proteínas que forman el poro. De ahí podemos ver cómo el ribosoma continúa con la traducción, introduce el polipéptido a través del poro hacia el lumen, que es el interior del retículo endoplasmático. La siguiente imagen. Okay. Luego podemos ver cómo una enzima asociada al poro corta la peptidasa señal y luego la traducción continúa y la cadena de aminoácidos se desplaza hacia el lumen del retículo endoplasmático. Luego podemos ver el polipéptido terminado y podemos ver ahí cómo se libera al lumen del retículo endoplasmático, donde termina de flotar libremente. Okay. La síntesis de la proteína del retículo. La principal misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares como el exterior celular, el interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas. Luego formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular, donde las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplasmático. Además, el retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, que son denominadas proteínas residentes, las cuales tienen que ser retenidas y deben poseer una secuencia de 4 aminoácidos concretos localizados al extremo carboxilo.
Ahora les voy a hablar de la glucosilación, que uno de los tipos más importantes de glucosilación es la que es de tipo proteica, que puede darse como una modificación contradiccional, que esta ocurre paralela a la síntesis de la proteína cuando el ribosoma se encuentra asociado al retículo, también llamada posttraduccional. En su mayoría, estas proteínas son almacenadas en el retículo endoplasmático rugoso y experimentan este proceso. Aquí podemos ver cómo la proteína dolicol de acá arriba tiene a un oligosacárido, que esta tiene 3 glucosas aquí como podemos ver, y también 9 manosas, y después llega la oligosacaril transferasa y eliminan 3 residuos de glucosa. Aquí como podemos ver en esta tercera imagen, ya no tiene las 3 residuos de glucosa acá abajo, y después se elimina una manosa, y aquí también podemos ver la asparagina. Y otra proteína que también trabaja en retículo es la calnexina y la glucosiltransferasa. Esta es para proteínas que están mal plegadas, como podemos ver aquí. Está esta proteína mal plegada y está la glucosa, que la calnexina tiene un sitio de unión donde se une esta proteína mal plegada y como podemos ver aquí tiene una manita que ayuda a plegar a esta proteína. Y la glucosiltransferasa lo que hace es que detecta una proteína que está mal plegada y le añade una glucosa para que ésta pueda unirse de nuevo a la calnexina y que plegue bien a la proteína, como aquí podemos ver que ya está bien plegada esta proteína. También en la degradación de proteínas mal plegadas podemos ver aquí el caso que es nuestra proteína proteosoma y la ubiquitina, que lo que hace, y aquí por aquí también está el translocador, lo que hace es que es glicosenada y la ubiquitina señala esta proteína mal plegada para que el proteosoma la pueda detectar de cierta manera y que la destruya. Y este es en citosol, cuando están todavía en el lumen, la chaperona la detecta y esta proteína pasa por el translocador para pasar por el mismo proceso de la ubiquitina y el proteosoma. En respuesta a proteínas mal plegadas, por acá tenemos, son 7 pasos en total. Y en el primer paso, las proteínas mal plegadas en el retículo señalan la necesidad de más chaperonas del mismo orgánulo mediante la activación de una quinasa de transmembrana. En el número 2, la quinasa activada se convierte en una endorribonucleasa. Aquí podemos ver. Y en el número 3, esta endorribonucleasa corta moléculas de ARN específicas en dos posiciones, eliminando un intrón. Aquí vemos que se elimina el intrón y están los 2 exones. Y en el número 4, estos 2 exones se ligan para formar un ARN mensajero activo. En el 5, este ARN se traduce para poder producir una proteína reguladora del gen. En el número 6, esta proteína reguladora del gen entra en el núcleo y activa los genes que codifican las chaperonas del retículo. Y en el número 7, vemos cómo estas chaperonas se fabrican en este retículo y ayudan a plegar las proteínas, como podemos observar. Ok, les voy a hablar ahora sobre la relación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Podemos ver que tiene que ver con la síntesis y el proceso de maduración de las proteínas. Las proteínas se sintetizan por los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático. Conforme se forman, entran en él y comienzan a madurarse. Dentro del retículo endoplasmático se pliegan y adquieren una estructura secundaria o terciaria. En el retículo endoplasmático liso se pueden conjugar con otras moléculas como carbohidratos o lípidos. Estas proteínas se transfieren mediante vesículas desde el retículo endoplasmático liso hasta el aparato de Golgi, donde ahí puede continuar con su procesamiento y en este orgánulo se les agregan otros carbohidratos o lípidos y se termina de madurar. Luego las proteínas salen del aparato de Golgi completamente funcionales
dentro de estas vesículas. Las vesículas pueden dirigirse hacia la membrana plasmática y liberar sus proteínas al exterior de la célula, o si estas vesículas están muy cargadas de enzimas digestivas, pueden dar lugar a una formación de lisosomas. Okay. El inicio de la vía vesicular lo voy a explicar con esta imagen. Podemos ver cómo las vesículas recubiertas con COP2 parten desde la zona de transición del retículo endoplasmático, se fusionan formando el compartimiento RGIC, que se desplaza guiado por los microtúbulos hacia el lado del CIS en el aparato de Golgi, que está ahí en esa esquinita. En el lado del CIS, los compartimientos del ERGIC y vesículas provenientes de diferentes zonas del retículo se fusionan, ahí es como se ve, para formar las primeras cisternas del aparato de Golgi. Desde los compartimientos del ERGIC se forman vesículas de reciclado que están recubiertas por COP1, que van de vuelta al retículo endoplasmático. Ok, ya mencionadas las proteínas y el funcionamiento del retículo, ahora vamos a pasar a hablar sobre la enfermedad, que como mencioné es el síndrome de Wolcott-Rallison. Esta es una enfermedad rara en todo el mundo, por ello se encuentra infradiagnosticada debido a las muertes prematuras de los pacientes con esta enfermedad. Esta enfermedad presenta diabetes neonatal y displasia epifisiaria múltiple, también en algunos casos osteoporosis. La diabetes neonatal en esta enfermedad sucede antes de los 6 meses de nacimiento, es permanente y también es insulinodependiente desde su aparición. Aquí podemos ver una imagen donde está la membrana plasmática y el retículo endoplasmático a un lado. En esta ocasión el gen afectado se llama EIF2AK3 y tiene una herencia autosómica recesiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la malfunción de la proteína del organelo y célula que dan como consecuencia la enfermedad? Las consecuencias de la malfunción, este síndrome es causado por mutaciones en el gen EIF2AK3, como ya anteriormente mencioné. Este se encuentra en el segundo cromosoma y se codifica para el factor alfa-2 quinasa que inicia la traducción eucariota y juega un papel clave en la regulación de la traducción durante la respuesta a proteínas desplegadas. La función de la proteína es transmitir señales en las células y ayudar a controlar la multiplicación celular. Dentro, el factor de iniciación para codificar el gen EIF2AK3. Este es el locus, como podemos ver, se encuentra la malfunción en el cromosoma 2P11.2 y en la siguiente imagen se encuentra más de cerca, podemos observar ahí, como digo, 2P11.2. Aquí, de nuevo, podemos observar nuestra proteína PERC y acá arriba están nuestras chaperonas VIP. Este es un retículo y acá tenemos citosol. Lo que hace PERC es que manda señales, fosforila el EIF2 alfa únicamente y lo vemos que el ribosoma manda para apoptosis y que también trabaja en conjunto con CHOP, que manda señales a GAT para ya es como resultado final para muerte celular. Y en su buen funcionamiento también podemos ver por acá arriba que la chaperona llega para la destrucción de las proteínas mal plegadas. Y pues aquí simplemente es una imagen sencilla de nuestra proteína, en donde se pueden ver tanto las hélices como sus láminas. En esta imagen, de nuevo, podemos ver que debido al estrés que hay en el retículo, del lado derecho tenemos una proteína que está mal plegada. Y como comenté anteriormente, HSP70 también es llamada chaperona VIP y en conjunto
con otra chaperona que es HSP40 y SBD, trabajan para poder plegar bien la proteína junto con el estrés de este orgánulo. Y aquí tenemos también el proceso. Muchas gracias por su atención.